Ella es psicóloga por la UDG, tiene una maestría en psicología clínica y de la salud por la Lexpro y tiene una certificación en psicología clínica y tanatología por LSM y por la Federación Mexicana de Psicología, doctora en desarrollo humano por Lexpro. Y bueno, ella nos va a hablar ahora sobre el tema de reconciliarme con la vida, cerrar ciclos para seguir caminando. Adelante, querida Lupita. Sí, muchas gracias, colegas. Pues ahí muy favorecida con el encuentro de En la Vida con Dora Edith González. Siempre es muy maravilloso encontrarte gente que te sume y que con la que puedas también compartir el conocimiento. Pues hablar de este tema es como irnos haciendo varias preguntas y me gustaría mucho que igual en la medida de lo posible me puedan hacer algún comentario. El contenido que tenemos preparado para ustedes con mucho afecto es el siguiente. ¿Qué pasa cuando se cierra un círculo o un ciclo? ¿Por qué es vital cerrar un ciclo o un círculo? También lo digo así porque luego en algunas bibliografías es llamado de esa manera. ¿Cómo identifico que tengo un ciclo sin cerrar? ¿Qué recomendaciones y los pasos para cerrar un ciclo? Hoy la situación que vivimos tan lamentable en nuestro país, con esta falta de paz, con estas situaciones que nos cambian la vida de un momento a otro por circunstancias que no quedan en nuestras manos, sino que tenemos que estar a expensas de ello por el contexto en el que nos movemos. Cada vez es más complicado regresar a casa, las situaciones se vuelven complicadas por accidentes, inseguridades, levantones, secuestros, extorsiones y súmele adicional a nuestra dinámica de vida, la forma en cómo nosotros establecemos nuestras relaciones interpersonales, la manera en cómo también a consecuencia de nuestra toma de decisiones generamos algunas otras tanto complejas que nos hacen cambiar de hábitos, de costumbres, de cultura, de religión, en la toma de decisiones de pareja, de estatus social. Y estas cosas, pues nos van a crear ciertas situaciones de tipo psicológica, de tipo social, cognitivas, emocionales, y nos viene a complejizar la vida. Por eso tan atinado este comentario de trabajar los ciclos o los círculos en los que vivimos. Y hoy me gustaría pues hacerles varias preguntitas y que usted por un momento cerrara sus ojos y se conectara con estas preguntas para que tú de manera personal y de la forma más honesta posible las pudieras contestar. Uno sería, ¿qué estás cargando hoy que ya no pertenece a tu presente, pero sigue ocupando espacio en tu corazón? ¿Qué historia sigues repitiendo, aunque ya no te hace tan bien? Y tres, ¿cuántas veces has querido avanzar, pero algo o alguien te jala hacia atrás sin que lo notes? Desde esta honestidad, que te vayas cuestionando estos elementos y vayas repensando sobre algunas situaciones, objetos, personas, y que se vuelven como una piedra en el zapato en el que están ahí presentes y tenemos que vivir con ellos. Cerrar un ciclo, entonces, de alguna manera nos lleva a considerar que no se trata de olvidar, sino de ponerle un lugar a ese sentimiento, a esa persona, a esa situación o a ese objeto. Y es elegir viviendo sin que el pasado siga dependiendo de nosotros. De esta manera, entonces,
el que nos demos este espacio para que hoy, aprovechando este periodo, o este encuentro, podamos pensar que a veces no somos nosotros quienes seguimos virando esta puerta, seguimos anclados a esta situación, objeto o persona, y tal vez ya sea el momento de reconocer y poder avanzar. ¿Qué piensan de esto? Para que lo vayan integrando como a su reflexión. Y bueno, aquí tendríamos que hacernos estas preguntas. ¿Qué pasa si no cerramos un ciclo? ¿Qué parte de ti seguirán estancadas en un si hubiera? ¿Qué impacto tendrá en tu salud emocional, cognitiva, social, afectiva, física, el mantener un duelo sin trabajarlo, el que no podamos nombrarlo incluso o que no lo podamos atender? Si no sueltas, qué cosas hermosas también, nuevas o merecidas podrían estar ahí presentes y nos las estamos perdiendo por esta dificultad de no poderlo disfrutar. Es como si dejáramos de esta necesidad de poder soltar para poder tomar otra cosa. Entonces, desde esa óptica, pensando en nuestra salud, ¿qué podríamos nosotros sí hacer sin percibir o recibir la ayuda? ¿Y qué otras cosas quizás le correspondan a alguien que nos pueda acompañar en estos procesos? Y ahí me gustaría mucho, como desde esa honestidad, ir considerando en esa necesidad de ir avanzando a través de la vida. ¿Por qué? Porque entonces empezamos con un desgaste de energía que bien la pudiéramos utilizar en otras cosas, ¿no? En cosas que tengan que ver con nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras prioridades, motivos de vida. Y esto, pues también aunado a que puede aumentar la ansiedad o momentos de pánico, agorafobia, si ya nos fuéramos como a situaciones más complejas, depresión, porque también ocurre que esto también se puede estar repitiendo, estos patrones, y se vuelven dolorosos. Y de alguna manera el corazón se acostumbra a sobrevivir en lugar de vivir. Y hacer una pausa hoy, pues es tener una posibilidad real de un reencuentro con la vida. ¿Qué sí puedo yo hacer y qué puede ser cosa del tanatólogo? Como tanatóloga, a partir de esta serie de ideas, de considerar que el ciclo es algo importante en lo que hay que trabajar, es necesario conocer la historia de vida de nuestro paciente, es necesario también conocer el contexto y cómo, sobre todo, percibe la situación. Decía Epicteto, la situación está ahí, la situación se queda ahí, la cosa ahí está. Lo más importante es cómo la persona lo interpreta. Y en esta interpretación es donde el trabajo del tanatólogo va a residir ahí. Y cuando nosotros estamos viviendo situaciones que tenemos que dejar pasar, darle la vuelta, pero no solamente como que ya es lo que sigue, sino realmente yo quiero estar bien, pues desde la honestidad ir considerando qué tanto esto suma a mi vida, cómo está mi cuerpo, cómo me siento en mi nivel energético, cómo esto me lleva a alejarme o acercarme socialmente, y de alguna manera si estoy normalizando esta serie de situaciones y desde esa visión honesta poder tomar decisiones, poder avanzar. ¿Y cómo saber acerca de esto, de por qué es tan vital, siguiendo con las mismas ideas? Pues podemos llegar a tener esta liberación emocional para tener una paz interior, el considerar también el que nos perdemos de nuevas oportunidades. Imaginemos que de repente tengo temor de cerrar un ciclo con un trabajo porque es lo que conozco. ¿De qué más voy a trabajar? Si es de lo que yo sé,
pero también me privo de la oportunidad de una nueva capacitación, pensando en las amistades nuevas, pero si ellas ya me conocen, qué flojera empezar con nuevas amistades, cuando puede ser que en las otras personas me proyecte y me encuentre otra vez yo. Y este autoconocimiento me lleva como a otros estadios de vida. El poder también desbloquear mi crecimiento, porque los cambios también me permiten ir reconociendo otras cosas. Imaginemos que me he quedado sin camioneta o sin vehículo y tengo la posibilidad de utilizar ahora una bicicleta o tengo la opción de irme caminando o tengo otras posibilidades de utilizar el transporte público y empezar a platicar con otras personas. ¿Cómo voy a saber que me puedo mover en esas circunstancias? ¿Cómo me voy a dar cuenta si tengo capacidades administrativas o tengo capacidades de acompañar a otras personas o tengo capacidad del servicio o de negociar cuando yo no me permito cambiar de trabajo, de amistades o cuando no me permito hacer pequeños cambios en mi vida? El hecho de deshacerme de objetos, el considerar que puedo también, desde cosas muy pequeñitas, de no visitar los mismos lugares para el almuerzo o la comida, sino hacer otros cambios, también es parte de ir sanando y de ir avanzando para reencontrarme conmigo y con otros. Y con los otros me reconozco. Es ahí donde va a faltar como esa pieza exacta en ese rompecabezas de la vida donde me voy a permitir cerrar esto que ya no me suma para poder crecer y trabajar otras áreas, porque también los otros roles están ahí presentes, ¿no? Y usted a lo mejor me estará preguntando, oye Lupita, pero ¿cómo identifico que tengo estos ciclos abiertos? ¿O cómo yo voy a saber que no estoy cerrando un ciclo? Y en muchas ocasiones estos cuestionamientos nos llegan a saltar y es interesante ir considerando estos elementos. En algún momento dado, yo me siento como incapaz de conectarme plenamente con el presente, es decir, siempre estoy como en la nostalgia. Ay, esos lugares que yo visitaba con él o con ella, esos encuentros que teníamos con esos amigos y esas vacaciones tan sentidas con esa pareja. O es que yo hacía el trabajo, o es que, mm, qué importancia para mí que mis hijos vuelvan otra vez a casa, etcétera. Pueden ser tan variadas las situaciones que cada una tengamos o cada uno de los que estamos aquí presentes, como el recordar lugares de antaño o ir a lugares donde el sonido, los aromas, las sensaciones me conectaban y dejo de vivir lo que está ocurriendo en este momento. Dejo de sentir una nueva compañía, un nuevo amigo, una nueva habilidad, una nueva forma de rutinas diarias, conocer otras personas y otras formas de ser y de estar. Si yo me siento emocionalmente bloqueado, atrapado, con incapaz de conectar, entonces por ahí quizás tenga yo que identificar algún ciclo. Y otra podría ser como el tener una falta de motivación genuina sobre lo que estoy viviendo. Si tengo esa sensación como de confusión, de estar perdido, de no tener un propósito, de estar viviendo por vivir, sin disfrutar lo que como, lo que huelo, lo que siento, la convivencia, quizás tenga por ahí que identificar algún ciclo abierto. El hecho también de estar pensando constantemente en el pasado o revivir situaciones dolorosas una y otra vez. Yo recuerdo el caso de una persona que atendía, me decía, pero es que yo no debí dejar que se fuera mi sobrino ese día de mi casa. El sobrino se había quedado sin padres y ella se sentía con la obligación de darle abrigo al sobrino.
Y el sobrino, ella tenía idea que quizás andaba como con algunas amistades que le podrían causar problemas. Y ella decía, pero es que no debí dejarlo en este acompañamiento dame las razones por las que sí lo dejaste ir. Y una de las razones fue, es que aquí en mi casa yo nada más tengo mujeres. Y yo a partir de ahí decía, si le doy abrigo a mi sobrino, necesito un espacio y voy a estar, mientras tanto en que lo tenga, voy a estar como con la ansiedad y la presencia de estar conectada. ¿Qué está pasando con mis hijas cuando yo no esté en casa? Cuando yo encontré esa respuesta, de ahí me sostuve y le hice pensar que entonces de alguna manera ella había tomado una decisión y había optado por beneficiar más a sus hijas que a su sobrino. Y cuando yo se lo hago notar, decía, sí, pero es que debí, pude. Y ella traía mucho en la mente porque cuando le toca identificar a su sobrino, lo hizo nada más por los tatuajes, porque le faltaban partes de su cuerpo. Y le hice yo como un contraste muy directo. ¿Y qué tal si no hubiese sido tu sobrino y hubiese sido una hija? Dice, no, 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 por favor, no digas eso. Le dije, exactamente. Entonces, tú estás aquí y aquí están tus hijas. Y a tu sobrino le tocó vivir esa situación. Y tú hiciste lo que pudiste. Platícame de lo que hiciste por tu sobrino. Y ella empezó a decirme, bueno, yo estuve con él, le apoyé, lo fui a buscar varias veces al puesto, le ofrecí trabajo, le dije que estudiara, que yo le pagaba. Ah, ok, entonces estas son las cosas con las que nos tenemos que dejar y quedar para ir repensando que esto que ya ocurrió lo sueltes, porque ahora tienes otra vida y ahora aquí están tus hijas y puedes hacer mucho con tus hijas. Ya tenía como 3 meses que la culpa la agobiaba. De eso que les platico, un año atrás había ocurrido ese acontecimiento lamentable y las hijas estaban preocupadas porque un elemento, así como decía Lila hace un momento sobre estas situaciones traumáticas que puede ser a través de hacer una actividad o que le llegó un aroma, una noticia, escuchó algo, lavar trastes, decía ella, o una campana, y se activó esta situación traumática, le volvió a revivir. Pero ese acompañamiento y esta disposición clara de ella de ser consciente, de ir identificando que sí tenía algo ahí que tenía que cerrar. Y entonces esa fue mi labor. Vamos a trabajar esta parte y estarla llevando como con estas diversas dinámicas, sobre todo de corte de logoterapia y ericksonianas, de estar reconstruyendo la situación y donde ella, al revivir esa parte dolorosa, reconocerla, irla trabajando a través de varias técnicas, pues pudo ella dejar eso y cerrarlo. Otro elemento que nosotros pudiéramos detectar que tenemos estos ciclos que no han sido atendidos, pues es repetir los mismos patrones negativos en las relaciones interpersonales, en las decisiones importantes de nuestra vida. El hecho de no poder marcar límites con las personas, el que volvamos una y otra vez, ese meme tan especial que de repente dice, te lo dije amiga, ¿no? O date cuenta amiga, como luego a, a los hombres, a las mujeres, nos cuesta trabajo quitar por lo sano una relación y volvemos una y otra vez, cuando ya sabemos qué es lo que puede ocurrir. Pero todas estas situaciones y estos patrones nos tienen que llevar a repensar qué está pasando, que yo no he cerrado la situación con esta persona, qué ganancias secundarias
o qué elementos me tienen anclada, qué situaciones de emocionales o cognitivas o afectivas está tocando que hace que este impulso responda de esta manera y yo de manera reiterada vuelva aquí y no pueda avanzar. Y esto no me permite poder conocer a otras personas y quizás tener otros estadios de bienestar, porque ha sido como muy fuerte, muy repetitivo el anclaje con esta persona. De aquí que basándonos en la parte asertiva, hay 5 recomendaciones para ir desestructurando esto y también vienes 8 pasos para trabajar un ciclo. Y bueno, dentro de estas recomendaciones es que podamos visualizar qué tanto yo puedo aprender de esta experiencia y yo puedo decir, caramba, ahora que vivo el invierno, pues es porque ya pude vivir una primavera. Y dentro de esto voy apreciando lo que viví. Oye, qué padre que conocí a esta persona y pude tener estas situaciones, estos privilegios, estos gustos, estos espacios que me nutrieron, que me hicieron valer la vida que vivía, pero ya es momento como de dejarlo. El pensar en este apego emocional, donde de manera consciente voy diciendo, bueno, esta relación me suma a mi vida, me ayuda a crecer, me hace mejor persona. No, sí que tengo más que trabajar y soltarlo. El asumir de manera responsable, sin darle como cuenta o responsabilidad a la otra persona, sino hacerlo yo y sin victimez, asumo la parte que me toca, porque siempre va a haber una situación de dos. El tener como una predisposición positiva, el darme la oportunidad de darme un tiempo, de conectarme conmigo, con mis experiencias de antaño, de cosas que me gustan, con, con gente que me suma, con el tipo de personas que pueden hacer de mí un gran ser humano, donde me siento bien aceptado, aceptada, me siento que me tratan bien, pues entonces ahí abrirme a este espacio de algo nuevo, con esta predisposición de estar en un equilibrio y en una seguridad psicológica y en una paz, al igual que también si habrá que perdonar cosas, pues las perdono. Me perdono por esas veces en que no fui una buena madre y desatendí a mis hijos. Me perdono por esa vez que no le pude poner límites a mi esposo o a mi amiga, o me perdono por haberme dado esta oportunidad de ese viaje y fue un mal viaje el que pude realizar. Me perdono por bla, bla, bla y poder encontrar una serie de situaciones en las que yo me pueda predisponer para ir deconstruyendo esta idea o esta imagen de esto que yo quiero y que no he querido trabajar. Porque a veces cuando nosotros continuamos en un trabajo que no nos suma, con una relación que no aumenta para nada nuestra persona, con intereses o hábitos que no nos llevan a nada, entonces desde esa sinceridad va a costar trabajo de construirlo. Luego van con el tanatólogo o el psicólogo, es que mire, es que quiero trabajar eso, y el psicólogo le dice, bien, va a hacer esta serie de actividades y de repente ya deja de ir el paciente. ¿Por qué? Porque las cosas no se dan por magia, sino por un trabajo minucioso donde la responsabilidad, el amor, la autonomía se tiene que hacer presente para dejar a un lado el procrastinar las cosas o el minimizar, el boicotearme, el sabotarme, este autosaboteo que de repente surge como muy, muy sencillo. Y bueno, desde la postura de Alonso Cuenca, donde él nos va dando como 8 pasos. Y bueno,
Uno es, identifica y acepta que es el momento de cerrar esta etapa de tu vida. Ese es el primer paso. Si yo no quiero todavía soltar este vicio, esta amistad, esta pareja, este trabajo, este objeto, esta situación, no, no voy a llegar a ningún lado y ni para qué le sigo en los siguientes pasos. Cuando yo he decidido que puede ser que a partir de aquí pueda yo encontrar nuevas formas, quizás dándole el crédito a la duda, quizás me vaya mejor, quizás vaya a aprender algo nuevo, quizás no sea tan mal dejar a esa persona, a ese amigo o a esa amiga. Quizás este objeto pues ya nada más está ocupando espacio y pueda comprarme otro. Y sobre todo, cuando damos ese paso, empezamos a construir algo lindo que tiene que ver con el aprendizaje. Reflexionando sobre qué me enseñó esta experiencia. Espérame, pero es que tú me estás diciendo que esto es algo grato, pero todo esto de aquí no le encuentro ningún sentido. Permítame tantito, déjeme abrir la puerta. Listo. Esto de estar en vivo, Edith, una disculpa, auditorio. Y bueno, aquí esta parte de hacer una reflexión y usted me dirá, oye, pero es que, ¿qué me puedes decir? Que voy a aprender de esto si aquí es pura cosa nauseabunda. ¿Qué puedo yo aprender? No, de todo aprendemos. Oye, es que no pude evitar que mi hijo se suicidara. Oye, es que no pude dejar que mi esposo o mi esposa fuera infiel o mira, es que me robaron. De todo aprendemos. Oye, es que estos vecinos llegaron y me amagaron y tuve una extorsión. Qué ganas de que el tiempo retrocediera. De todo aprendemos. ¿Qué te enseñó esta experiencia? Porque también tenemos que pensar, hace rato decía Lila, que el trauma nos hace crecer, porque a partir de ahí somos otros. Oye, pero pues es que esta amiga todo el tiempo era de un modo y así, así. Bueno, ¿qué aprendiste de eso y de qué manera te ha transformado esa amistad? Y luego suelta con perdón. Entonces, a partir de ahora, yo quiero trabajar estos 8 pasos como tanatóloga o quiero trabajarlos yo de manera personal y voy a perdonar con una sensación genuina de un desapego consciente. Y soltarlo equivale a que esto ya no va a quitar mi atención, mi energía, mi paz. Y ahí es donde de manera simbólica, semiótica, con un significante, voy a empezar a hacer este ritual simbólico de despedida, donde marque el final de este ciclo. No sé si ustedes recuerdan de una película hace unos meses donde ella platica como de la vida tan difícil que vive con su padre, de violencia, y ella decide romper el ciclo. Y entonces amaba tanto a esta persona, pero ella le hace una pregunta a él, ¿no? Le dice, oye, ¿a ti te gustaría que tu hija viviera con un hombre violento? Y él dice, no. Y dice, tú me has dado la respuesta. Y lo deja como muy claro que cuando nosotros podemos hacer ese final de ese ciclo es porque también de manera consciente a nuestras generaciones o con las personas con las que entramos en contacto, también hablamos de esas experiencias que son oro molido porque las vivimos. Y podemos realizar un ritual simbólico significativo si no está la persona, si no está el objeto, si todo esto ocurre en mi mente,
si, si esto me ha quitado tanta la calma y es que me quedé con ganas de decirle esto a estas personas o es que yo debí utilizar toda esta información en esta nueva etapa de mi vida, entonces lo hacemos de manera simbólica y a manera de un ritual. Los rituales le dan orden a una nueva realidad interna que le da paz a nuestra vida. Y entonces visualizamos nuestro futuro. Imaginamos vividamente un futuro lleno de nuevas metas y posibilidades a partir de cerrar ese ciclo. Y entramos como en esta regateo de qué tanto yo puedo necesitar o no ayuda. Y si es así, pedirle la ayuda emocional a un profesional, incluso a nuestra red de apoyo. ¿Saben qué? No me dejen sola ahora, hijos, porque hoy extraño más a su abuela. Por favor, invítenme a salir, amigas, porque hoy ya no quiero regresar con mi ex. El hecho de pedir apoyo emocional o pedir ayuda a nuestra red social es básico y darnos el permiso de experimentar y procesar cada emoción sin juzgarnos. Porque hoy vamos a decir que todos los duelos importan, que las situaciones difíciles y complejas que vivimos de vida son importantes, que solamente quien carga la bolsa es lo que sabe, de ahí que nosotros podemos ser indulgentes con los otros y compasivos y celebrar el comienzo. Decir, hoy decidí ya dejar de fumar y hoy lo voy a celebrar yéndome a correr. Hoy decidí ya dejar esta pareja y hoy lo voy a celebrar, este, viendo tal película o escribiendo estas notas o apapachándome o yéndome a un viaje. Y esos son los 8 pasos de los que nos habla este autor y que llegan a ser como muy enriquecedores. Entonces, los menciono. Reconoce la necesidad. Aprende de la lección. Suelta con perdón. Haz un ritual de despedida. Imagina ese futuro. Busca apoyo si es necesario. Siente todas las emociones y celebra ese comienzo. El poder de la aceptación y el perdón es algo muy básico porque esto nos va a llevar a vivir con recuerdos sanos, porque no se trata de olvidar las cosas, ¿no? Sino de ponerle un lugar en nuestra día a día y en nuestro pasado a alguien, pero que eso no cobre más importancia de lo que no merece. A partir de ahí, entonces, tener esta aceptación transformadora, porque luego nos sorprendemos de lo mucho que llegamos nosotros a hacer en hábitos, costumbres, en nuestra forma de ser y de pensar en el mundo, porque aquello me tenía atrapado y atada, era como un lastre que venía cargando, pero que ahora me he dado la oportunidad de dejarlo y me descubro que tengo un brillo, que soy más guapo o más guapa, que puedo llegar a lugares que no sabía y que hoy me reconozco como otra persona. Y que esto es clave también para dejar el dolor, porque esto es algo de lo que no había citado, pero que esto es básico, porque eso ya no va a doler. Es una clave fundamental donde voy a tener nuevas experiencias enriquecedoras una vez que trabajo este dolor y que esta libertad interior es una situación donde va a fortalecer mi paz y mi forma de sentirme con los nuevos roles, con las nuevas costumbres, con el nuevo yo y el nuevo self que soy a partir de ahora, ¿no? Y considerar finalmente que qué padre que ocurrió, qué bien que tuve este objeto, esta situación, este trabajo, estas personas en mi vida, porque cada final es un nuevo comienzo
Y el coraje de cerrar un capítulo nos regala la posibilidad de escribir uno nuevo lleno de esperanza, porque finalmente tú eres el arquitecto y eres el novelista de la mejor novela que es la vida misma y tú decides qué cosas, personajes, situaciones, intrigas, nódulos, comienzos, finales, pimienta y sal va a haber en los nuevos capítulos de tu vida. Así es que ya saben qué tenemos que hacer para ir deconstruyendo esa idea y una vez que tengamos esas agallas para hacerlo, que tengamos esos pasos para irlos realizando y si necesitamos apoyo, acuda con un tanatólogo, un psicólogo que le va a ayudar mucho, pero que el protagonista eres tú. Muchas gracias, Edith. Muy Pues si ella... bonita ponencia, Lupita. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Preguntas?